Muy bien, pues hoy es domingo 13 de octubre del 2024. Estaremos viendo en el Evangelio de Marcos el capítulo 3, versículos 7 al 19. Y he titulado este mensaje, Seguidores o Discípulos. Seguidores o discípulos. Acompáñenme por favor a leer esta porción de la Escritura, Marcos 3, versículo 7. Dice así, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Oremos. Amado Padre, estamos delante de ti, delante de tu palabra, y nos disponemos, Señor, a escucharte. Habla, habla, Señor, a nuestro corazón, y ayúdanos a tener un corazón receptivo a esta tu palabra. Que tu mensaje, Señor, caiga en una tierra previamente preparada por ti para que lleve mucho fruto. Reconocemos nuestra necesidad de ti y yo particularmente, Señor, que al exponer este pasaje, tu Espíritu Santo obre con poder en la vida de cada uno de los recipientes. En Cristo Jesús. Amén. Así como un imán atrae de manera natural a los metales cercanos, Jesús atrajo multitudes hacia él por sus enseñanzas y milagros, especialmente por su poder sanador. Él no necesitaba que se le hiciera publicidad. Su mayor publicidad era lo que la gente decía. ¿Alguna campaña para que la gente viniera a él? No había tal cosa. Es más, ni siquiera andaba buscando esa clase de fama, pero era algo incontenible. Sin embargo, la mayoría de estos seguidores solo lo buscaban para obtener algo de él y no por quien él era. Ni idea tenían de su verdadera identidad y mucho menos del verdadero propósito de su venida. A fin de cuentas, ¿a quién le importaba? Lo único que les importaba era recibir ayuda para mejorar su vida en el aquí y el ahora. Pero hubo un grupo de hombres a quienes Jesús atrajo intencionalmente hacia sí para conformar su equipo ministerial. En este caso no fueron ellos los que escogieron seguir a Jesús, sino que fue Él quien los llamó aparte para que lo siguieran, y así lo hicieron. Hay una gran diferencia entre un grupo y el otro. La multitud, y nótese, la multitud buscó a Jesús para obtener algo de Él, mientras que el otro pequeño grupo de solo 12 hombres
fue buscado y atraído por Jesús para enseñarles a servir. A los del primer grupo podríamos definirlos como simples seguidores, mientras que a los del segundo grupo los identificamos como discípulos del Señor, aquellos que han sido escogidos por Él para salvación, para disfrutar de una comunión íntima, sometiéndose a su señorío y para proclamar el mensaje del Evangelio. Y aquí la pregunta surge: ¿a cuál de los dos grupos perteneces? ¿Has sido atraído hacia Jesús para que te ayude a resolver tus problemas? ¿Para que te ayude a vivir mejor en el aquí y en el ahora? ¿O has sido atraído por Él para conocerlo íntimamente y servirle de todo corazón? Veremos en esta sección cómo el Señor Jesucristo va cerrando cada vez más el círculo de sus seguidores para concentrarse en aquellos que se convertirán en sus discípulos y que serán a los que les irá revelando su identidad y su misión aquí en la tierra. Veamos entonces el primer grupo, los seguidores. Dice el versículo 7, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Vemos aquí que la popularidad de Jesús crecía tanto que venían a buscarlo de distintos lugares y gente de distintos contextos culturales y religiosos, no solo judíos, sino también gentiles, como vemos en los versículos, en el versículo 8, dice, de Jerusalén, de Idumea, que es Edom, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Y esto nos da la idea, ¿no?, de que estaba Jesús predicando a la orilla del mar de Galilea y la gente cada vez se le acercaba más. Él dice, tengamos lista la barca ahí por si es necesario que yo tenga que subirme a ella. No solamente va a tener más espacio para enseñar, sino porque, como vemos aquí, para que la gente no lo oprimiera. Vemos aquí algo muy interesante. Es como decir que personas del sur, del norte, del este y del oeste venían buscando a Jesús porque habían oído cuán grandes cosas hacía. Esa era su fama. Venían de lugares tan remotos como Idumea, que es Edom, a una distancia aproximada de 250 kilómetros. Es como ir de aquí a Ensenada. No está tan lejos, ¿no? En menos de 3 horas llegamos. Vete caminando. ¿Sí? Todo esto nos da una idea de la fama que Jesús había adquirido, no tan solo por su enseñanza, que ya vimos que era distinta, ¿verdad?, que la enseñanza de los maestros de la ley. Enseñaba como quien tiene autoridad, vimos anteriormente, sino principalmente por las sanidades y las liberaciones que llevaba a cabo. También menciona a Tiro y Sidón, dos ciudades situadas en la costa del mar Mediterráneo, que eran regiones gentiles. Y esto subraya el alcance universal de la misión de Jesús. Cada vez más se extendía su alcance, ya no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Era tanta la gente y estaban tan desesperados por acercarse a él, que, como les dije, pidió que tuvieran lista la barca y así poderse trepar en ella y desde ahí seguir predicando. Pero sobre todo para evitar que lo oprimieran, que literalmente se refiere a que no lo aplastaran. Imaginen a una multitud queriendo acercarse a Jesús lo suficiente como para tocarlo, pensando que
eso lo sanaría de cualquier enfermedad. Todos hemos visto en algún momento esas imágenes trágicas de gente desesperada tratando de salir de algún lugar al mismo tiempo, y cómo se aplastan y la gente muere aplastada, sofocada. Y eso es lo que Jesús quería evitar. Pero nos da una idea de cómo estaba realmente la gente abalanzándose sobre él. Querían ese toque, querían esa sanidad. ¿Sí? Y no está mal que quisieran eso, pero qué difícil se pone la situación, ¿no? Cuando todos a la vez quieren lo mismo. El versículo 10 da una de las principales razones por las cuales la gente buscaba a Jesús y hacía todo lo posible por acercarse a él. Dice, porque había sanado a muchos. De manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. En la nueva versión internacional dice, pues como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. Esto sugiere que la fe de las personas en el poder de Jesús era tal que incluso el simple contacto físico con él podría sanarles. Y la expresión caían sobre él indica la desesperación de la gente por obtener ese toque, esa sanidad. La creencia de que si se tocaba la ropa de un sanador con poderes era muy común en el mundo antiguo. ¿Sí? Pero las sanidades que Jesús llevaba a cabo no se basaban en una fuerza impersonal que había en él, sino en su autoridad activa como el Hijo de Dios. Incluso en Marcos 5:24, donde una mujer es sanada tras tocarle en secreto, Jesús deja claro que fue su fe la que la curó y no una fuerza impersonal que ella fue capaz de extraer de él. ¿Sí? No era que había cierta energía en él, ¿verdad? Que si lograban acercarse y tocarlo, ya con eso podían ser sanados. Era, como dice aquí, su autoridad activa como el Hijo de Dios. Eso lo demostró durante todo su ministerio. La capacidad de Jesús para sanar a una gran cantidad de personas demuestra su autoridad sobre la enfermedad y el sufrimiento, lo cual lo acreditaba como el Mesías prometido. Pero lamentablemente la mayoría de las personas no comprendían aún su identidad plenamente y solo lo buscaban para aliviar su sufrimiento físico. Y yo creo que esta es una de las razones por las que Jesús no quería que su fama se extendiera tanto. Al menos no por esas razones. Recordarán al leproso que le dio la orden de no divulgar quién lo había sanado, pero no obedeció y eso provocó que más gente lo buscara, pero no por las razones correctas. Ahí en el capítulo 1, versículo 44, le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Sí? Y esta es la realidad, pues una realidad que prevalece en nuestro tiempo. Pues muchas personas buscan a Jesús para que le resuelva sus problemas, ya sean físicos, económicos, relacionales o de distinta índole. El mensaje del Evangelio no es acércate a Jesús para que te sane. El mensaje del Evangelio no es acércate a Jesús para que arregle tu matrimonio o para que vivas una vida mejor en el aquí y el ahora.
El mensaje del Evangelio es de trascendencia eterna. Arrepiéntete de tus pecados y cree en aquel que vino a dar su vida en rescate por los pecadores. Aunque muchos buscaban soluciones físicas, soluciones temporales, la razón primordial por la que Jesús vino a este mundo fue para reconciliar al hombre con Dios, pagando por sus pecados por medio de su muerte. Vayan a Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Dice, por cuanto todos pecaron, ¿cuántos? Ok. Y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Lo que aquí dice es que tus pecados te destituyen de la gloria de Dios, es decir, de estar en su presencia por toda la eternidad. Y un poco antes dice que todos hemos pecado, no hay un justo, no hay uno solo. Y en el 23 lo reafirma, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, ese bendito pero Dios puso a Cristo Jesús como propiciación, es decir, como sacrificio para apaciguar o satisfacer su ira por causa del pecado y así librar de la condenación eterna a todos los que creen en Él. Ese es el mensaje del Evangelio. Esto no quiere decir que no debamos acercarnos al Señor para pedirle ayuda en cualquier necesidad. De lo que estamos hablando es que esa no sea la razón primordial por la que lo busquemos, sino que sea la de ser reconciliados con Dios por medio de creer en su sacrificio en nuestro lugar. Y sí, una vez salvos, acudamos a Él para recibir la ayuda oportuna conforme a su voluntad. Pero podemos muy sanos irnos al infierno. Podemos muy sobrios irnos al infierno. Ese no es el propósito para el cual Jesús vino, para librarnos de nuestros problemas en el aquí y el ahora. Mientras muchos de los asistentes deseaban acercarse a Jesús para recibir sanidad, de repente se manifestaron algunos espíritus inmundos, es decir, demonios que se postraban delante de él reconociéndolo como el Hijo de Dios. Vean versículo 11, otra vez ahí en Marcos 3. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Esto ya había pasado anteriormente, ¿no? Estando predicando Jesús, se alebresta ahí, se manifiesta un endemoniado. Aquí vuelve a suceder. A los demonios les incomodaba la presencia de Jesús, porque sabían que el reino de Dios se había hecho presente y su esfera de influencia se estaba agotando. A diferencia del resto de la gente, los demonios afirman la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Pero esto tenía varias implicaciones importantes. Por un lado, dirigirse a él como el Hijo de Dios podía ser una estrategia para obtener dominio sobre él,
ya que algunos creían que se podían manipular las fuerzas espirituales si se conocían los nombres secretos. ¿Sí? Entonces ellos podían estarse manifestando y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, como diciendo, yo sé quién eres tú, y de esa manera obtener cierta autoridad sobre él. Por otro lado, Jesús no quería que los mensajeros inadecuados proclamaran el evangelio de la gracia. Eran unos farsantes, sí, que reconocían la identidad de Jesús, pero no se sometían a él como su Señor. Así que Jesús los reprende y calla, demostrando una vez más su autoridad sobre las fuerzas de Satanás, y no permitiría que los demonios hablaran de su persona y su misión. No era a ellos a los que les correspondía proclamar el evangelio. Así también hay muchas personas que saben quién es Jesús. Pueden decir exactamente que es el Hijo de Dios. Pueden decir que es el Salvador, pero que no implica nada para su propia vida. Nuevamente la pregunta que hemos hecho reiteradamente: ¿quién es Jesús para ti? ¿Cuál es la razón primordial por la cual lo sigues? ¿Qué expectativa o expectativas tienes al seguirlo? ¿Es acaso la de las multitudes que solo lo buscaban para que lo sanara? ¿Para que les concediera alguna petición? ¿O para fascinarse con su doctrina? En otra ocasión Jesús dijo a sus seguidores en Juan 6:26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es tu motivación para seguir a Jesús? Bueno, hemos visto hasta aquí lo que pasa cuando es uno el que se acerca a Jesús para obtener algo de él. Pero hay otro grupo que no buscó al Señor por iniciativa propia, sino que fue Cristo quien los buscó y los llamó aparte para hacerlos sus discípulos. Así que veamos que no solamente están aquellos seguidores superficiales de Jesús, sino que están los discípulos, aquellos que siguen a Jesús debido a un llamado irresistible que viene de parte de él. En el versículo 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Vean la secuencia. Después llamó, vinieron. ¿Sí? Llamó y vinieron. Aquí está hablando de un llamado soberano y un llamado irresistible. A la multitud que lo seguía no hubo necesidad de llamarla, simplemente venían a él de todas partes porque oían cuán grandes cosas hacía. Sin embargo, fue Jesús quien escogió a un pequeño grupo de varones para que lo siguieran. Y fíjense que dice ahí, que llamó a los mejores de entre la multitud. Eso dice, no, ¿verdad? A los más capacitados para llevar a cabo la obra del ministerio. ¿A quiénes llamó? A los que él quiso. Dígase a los que le dio la gana llamar. ¿Sí? A los que él quiso. Se trató de una elección soberana del Señor Jesucristo. No fueron ellos los que eligieron a Jesús, sino que fue Jesús quien los eligió a ellos. Y esto confirma lo que Juan dice, lo que Jesús dice en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
Es un llamado soberano. Un llamado soberano que también es un llamado irresistible. Vean que inmediatamente vinieron a Él. Vinieron a Él. Y esto no solamente en el sentido físico de acercarse a Él, sino en el sentido de dejar para seguir. Eso es lo que la palabra vinieron significa. Dejar para seguir. Anteriormente vimos que Marcos relató la manera en la que Jesús llamó a Simón y Andrés, que estaban pescando, a Juan y Jacobo, que estaban remendando las redes, y a Leví, que estaba sentado en el banco de los tributos, quienes dejando lo que estaban haciendo, ¿qué hicieron? Le siguieron. Así es que, ¿quieres saber cómo se puede saber quién es discípulo de Jesús? Ahí está la respuesta. El que deja para seguirlo. ¿Sí? El que lo sigue a Él, no como la multitud, sino por el llamado que Él hace de manera soberana. Porque sus discípulos le siguen de manera incondicional. Porque ahora su prioridad no es la pesca, su prioridad no es el banco de los tributos, sino el servicio a su Señor, aquello a lo cual Cristo los envíe. Y esto habla también de un llamado con propósito. Es un llamado soberano, es un llamado irresistible, pero es también un llamado con propósito. Jesús elige a sus discípulos soberanamente, no solamente para que los acompañen, para que lo acompañen, sino para que sean enviados a predicar y dar testimonio de la autoridad que operaba en ellos al ser enviados por Jesús. Observen lo que dice enseguida en los versículos 14 y 15. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Dice que estableció a 12. Quiere decir nombrar o comisionar. Nombrar o comisionar para algo. Y algunas versiones agregan entre paréntesis la frase a quienes nombró apóstoles. Lo mismo que Mateo y Lucas. Se trataba de un pequeño grupo escogido para capacitarlos y enviarlos como sus representantes y para establecer el fundamento de la iglesia. Este grupo, pequeño grupo, un grupo reducido, fue único en la historia. Irrepetible, con la excepción de Matías, que sustituyó a Judas, sabemos por qué, y de Pablo, que fue agregado como apóstol a los gentiles. Eso quiere decir que ya no hay apóstoles en el mismo sentido que los originales. Ellos no tuvieron sucesores una vez muertos. Estricta y literalmente hablando, no existe tal cosa como la sucesión apostólica. Ellos fueron los que establecieron el fundamento. Y una vez que el fundamento está puesto, no hay necesidad de poner otro fundamento. ¿Sí? Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hoy andan algunos ahí jactándose de que son apóstoles, cuando en realidad no hay ninguna validez bíblica para ello. No hay otro fundamento que poner. Y andan buscando experiencias, andan buscando cosas novedosas, andan buscando algo diferente para apantallar a la gente con esas cosas y decir, véanme a mí, soy el apóstol fulano de tal. Una vez en una reunión se me acercó una persona y se me presentó, nos presentamos.
y sacó una tarjeta de presentación y decía, apóstol fulano de tal. No sabía yo si hincarme delante de él o qué, ¿verdad? Pero se me hizo tan arrogante. No le dije nada en ese momento, pero ciertamente que me dio tristeza que se jactara, ¿verdad? Como muchos de eso. Ahora, vemos aquí la misión de de este grupo reducido, de estos discípulos que Jesús escogió. Y su misión es triple, en base a lo que aquí menciona. En primer lugar, se trataba de estar con Él. Vean el versículo 14, estableció a 12 para que estuviesen con Él. ¿Sí? Jesús los elige principalmente para estar con Él, es decir, para transmitirles su enseñanza y darles ejemplo. Jesús sabía que la mejor manera de entrenar a sus discípulos era invirtiendo tiempo en ellos. Y la comunión con el Señor era la parte fundamental de cualquier cosa que pudieran hacer de ahí en adelante. William Barclay dice, otros podrían ir y venir, la multitud podría estar allí un día y no al siguiente. Otros puede que fluctuaran y cambiaran en su relación con Él. Pero estos 12 habían de identificarse con Él todo el tiempo. Insisto, esta es la parte más importante, pues como dice Jesús mismo, apartados de mí, nada pueden hacer. La vida cristiana no se puede vivir separados de la cabeza que es Cristo, de quien fluye la vida misma, el conocimiento y el poder para caminar conforme a su voluntad. De ahí en adelante, estos 12 hombres andarían con Jesús día y noche, aprendiendo de Él y recibiendo la revelación en cuanto a su persona y propósito de su venida. Jesús se iba a ir manifestando a ellos, les iba a ir revelando más acerca de su persona y del propósito de su venida. Aún así, no estarían completos hasta que viniera el Espíritu Santo sobre ellos, y Jesús se los anticipó. En Juan 16:7 dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Y podemos ver nosotros una gran diferencia entre aquellos discípulos que siguieron a Jesús durante todo ese ministerio terrenal y los mismos discípulos en Pentecostés y después de Pentecostés. Pedro negando al Señor, voluble como él solo, inconstante. Lo comparamos con el Pedro de Hechos capítulo 2, 3, 4 en adelante, dices, ¿será la misma persona? Obviamente el Espíritu Santo, tal como había sido prometido por Jesús, vino sobre él, sobre los demás, y eso implicó la diferencia en el poder que residía en ellos para vivir la vida cristiana, para dar testimonio y fe del Señor Jesucristo. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Aquellos que por la fe venimos a Cristo, no debemos compararnos con los discípulos que acompañaron a Jesús durante su ministerio terrenal. Debemos compararnos con sus discípulos que estuvieron dispuestos a morir por su causa. Y que de hecho, todos ellos menos Juan, murieron como mártires. Entonces, la principal misión de estos hombres era la de estar con Jesús, aprender de Jesús. Como María, ¿no? Aquella mujer que en lugar de estar afanada como su hermana Marta, prefirió estar sentada absorbiendo la enseñanza
de Jesús. Pero en segundo lugar, se trataba de enviarlos a predicar. Después de llenarse de él y de su enseñanza, estarían listos para predicar en su nombre. La palabra enviar en el original es apostelo, de donde se deriva apóstol. Un apóstol es un enviado con un propósito, ¿verdad? Esa era su misión principal, llevar el mensaje del reino de Dios. Y además de predicar el evangelio, les dio autoridad para hacer lo que él hacía, validando así su ministerio como representantes legítimos de él. Dice ahí en el versículo 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Que tuviesen autoridad. Jesús les dio autoridad a los apóstoles para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, con el único fin de autentificar el mensaje y validar a los mensajeros. Pero conforme se va estableciendo la iglesia del Nuevo Testamento, esas señales van disminuyendo progresivamente al grado que desaparecen junto con los apóstoles originales. Y no hay evidencia alguna que la iglesia del Nuevo Testamento se le comisione a hacer liberaciones ni sanidades de este tipo, sino a predicar el evangelio y a orar por los enfermos. ¿Puede Dios sanar el día de hoy? Puede. ¿Puede Dios resucitar a alguien de entre los muertos? Él es Dios. Puede hacer lo que le plazca. ¿Sí? Pero eso es muy distinto a creer que nosotros tenemos esa autoridad para dar vida, ¿sí? Y para sanar como Jesús lo hizo. La liberación de una persona viene a través de su salvación. Y eso es lo que tenemos que entender. La liberación de una persona viene a través no de un exorcismo, sino de su salvación. Ahí andan muchos evangélicos, ¿verdad? Haciendo exorcismos, liberando a la gente. Es que si no nos liberamos de los demonios, no van a recibir el evangelio. Ah, caray. ¿Y qué el evangelio no es poder de Dios para salvación? ¿Y qué pasa cuando lo liberan según ellos? Que vienen 7 peores y la cosa se pone peor, ¿verdad? Porque si la persona no viene a la fe, no es liberada, así de sencillo. Sigue siendo esclava del pecado y dominada por Satanás. Pero un creyente, alguien que viene a la fe por la gracia, pasa de pertenecer al reino de las tinieblas a la libertad, de ser esclavo del pecado a ser siervo de Cristo. No hay necesidad de aspavientos, no hay necesidad de nada más, ¿sí? Ahora, ¿quiénes son estos hombres? ¿Qué es lo que vemos en esta selección? Dice versículo 16 al 19, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. ¿Qué es lo que vemos aquí? Hombres comunes y corrientes que tienen características diferentes, tanto positivas como negativas. Y aquí no hace un análisis exhaustivo de cada personalidad, porque no se trata de ellos, sino del que los llamó y los comisionó como apóstoles. Es interesante, no sé si te pasa a ti, pero a mí me llama la atención que ni el carácter voluble de Pedro,
ni la pasión de los hijos del trueno, como les llamó, ni el conocimiento de que Judas lo traicionaría, determinaron la elección de sus apóstoles. Todos tendrían un papel relevante en los planes y propósitos del Señor, y eso es lo que importaba. ¿Sí? A ver, cómo que eligió a Judas sabiendo que lo iba a traicionar? Lo que vemos es que el Señor reunió a hombres de trasfondos y temperamentos completamente distintos y a veces aún opuestos para conformar su equipo de trabajo. Y de la misma manera, su iglesia, su iglesia es conformada por personas distintas, unidas en una sola familia y por una misma fe. Y esto es algo que debemos apreciar y no esperar que todos sean iguales a nosotros. Porque no hay mérito personal alguno para formar parte de su cuerpo. No hay alguien que tenga más méritos, que sea mejor. No, a mí me escogió el Señor porque vio el potencial que había en mí. No es cierto. Ahora, algo muy importante, aquí no lo menciona Marcos, pero en la narrativa de Lucas dice que Jesús pasó la noche orando antes de elegir a sus discípulos. No fue una situación casual. Dice Lucas 6:2, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Sí? Esto indica la importancia que tenía la elección de sus apóstoles, porque insisto, no era seleccionar a los mejores elementos. Tampoco se trataba de elegir al azar, sino de elegir aquellos que Dios había predestinado para sus propósitos, incluido Judas. Cuando nosotros elegimos a un equipo para realizar alguna actividad, ¿qué es lo que hacemos? Nos fijamos en los mejores elementos, los más aptos para la tarea en cuestión. Pero no fue así con la elección de los apóstoles, pues no se trataba de lo que ellos pudieran aportar, sino de lo que el Señor haría en ellos y a través de ellos para cumplir sus planes y propósitos. Y Jesús invirtió mucho en estos hombres. ¿Y cómo le respondieron? ¿Cómo le respondieron? No solamente Pedro lo negó, los demás huyeron en el momento crítico. ¿Sí? Se resalta mucho a Pedro por eso, pero los demás también se hicieron los oxisos, ¿no? Ajá, ajá, no lo conocemos, vámonos. ¿Sí? Obviamente no se justifica de ninguna manera la conducta de los discípulos. Ellos tenían su propia responsabilidad, pero el énfasis es en el hecho de que cada uno cumplía los propósitos de Dios. Así también los cristianos hemos sido elegidos de manera soberana por el Señor y no por ningún mérito propio, sino como dice Efesios, por el puro afecto de su voluntad. Es decir, porque así le plació al Señor hacerlo. Es más, dice la Biblia que escogió lo más necio, lo vil, lo débil, ¿sí? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso está en 1 Corintios 1. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuál jactancia entonces? Si me escogió a mí,
fue precisamente porque escogió lo más vil, lo más débil, lo menospreciado. Fue Él quien nos escogió antes de la fundación del mundo. Fue Él quien nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Fue Él quien nos redimió, nos perdonó, nos selló con su Espíritu y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. De tal manera que si hay algo en que gloriarnos, sea solamente en el Señor. Para que, como está escrito, dice 1 Corintios 1:31, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esto, mis hermanos, es gracia pura. Y por lo tanto debemos apreciar ese regalo inmerecido que Dios nos ha concedido en Jesucristo y vivir sometidos a Él, dispuestos a seguirle y servirle en toda nuestra capacidad, proclamando las maravillosas noticias de la salvación en y por medio de Jesús. Un comentarista dice, a partir de este momento, estos discípulos estarán constantemente al lado de Jesús, aprendiendo de Él y compartiendo su ministerio. Serán los de dentro que consiguen tener una visión especial de las enseñanzas de Jesús y que están en contraste con los de afuera. Es decir, los líderes religiosos de Israel, la gente del pueblo de Jesús e incluso los propios miembros de su familia que responden negativamente al ministerio de Jesús, como estaremos viendo. No obstante, continúa diciendo, aunque los discípulos están claramente posicionados al lado de Jesús, jugarán un papel mayormente negativo en la narrativa de Marcos, al ser incapaces de comprender el mensaje y la misión de Jesús. No son los héroes de la historia, Jesús lo es. Y esta narrativa del llamamiento tiene más que ver con Jesús y su misión que con las cualificaciones especiales de estos hombres. Fin de la cita. Bien, pues hemos visto que grandes multitudes buscaban a Jesús y querían acercarse a Él para ser sanados, al grado que corría el riesgo de ser aplastado por la misma gente. Pero insisto, Jesús nunca buscó ser famoso. No quería que la gente lo siguiera por las razones equivocadas. Su mensaje era el de arrepentimiento y creer el Evangelio, y fue muy claro en cuanto a las implicaciones de seguirlo como sus discípulos. En Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. La diferencia entonces entre un seguidor y un discípulo es precisamente el negarse a uno mismo, identificándose con él en su muerte y siguiéndolo sin importar el costo. Sin importar si me da lo que yo espero que me dé. La diferencia entre un simple seguidor y un discípulo es que el seguidor se acerca a Jesús para obtener algo, mientras que el discípulo es escogido soberanamente por el Señor para tener comunión con Él y para enviarlo a predicar el Evangelio. Uno se sirve y el otro sirve. ¿En qué grupo estás? Hoy también somos llamados a una relación con Jesús. Somos llamados a llevar a cabo una misión. Si hemos sido atraídos por Él. Cada cristiano tiene un propósito y una tarea en el reino de Dios.
No importa de dónde vengas, no importa quién eres, pues es Él quien te capacita para la obra. ¿Eres un discípulo comprometido? ¿Llamado a estar con Jesús y a cumplir su misión en el mundo? Ahora repasemos, ¿a qué hemos sido llamados? Como conclusión, ¿a qué hemos sido llamados? A varias cosas, entre ellas a la comunión con Cristo. Les decía que esto es lo más importante. Esto significa vivir impregnados de Él, sentados a sus pies, como lo hacía María, para conocerlo más íntimamente, para imitarlo en todo, desarrollando convicciones firmes por medio de su palabra. Hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Esta debe ser siempre nuestra tarea principal, ya sea que lo hagamos en casa, con los propios, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, con los familiares, en la iglesia. Pero también hemos sido llamados a ser discípulos. La Gran Comisión lo establece, enseñándoles que guarden todas las cosas que Cristo nos ha mandado. Hemos sido llamados a ser instrumentos de bendición en manos del Salvador. Y es necesario ocuparnos en hacer el bien, guiando a las personas a poner su confianza en el Señor para cada circunstancia de la vida, a enseñarles y mostrarles que pueden acercarse a Él para recibir misericordia y ayuda en los momentos de mayor necesidad, a poner sus ojos en Jesús. Hemos sido llamados también a oponernos a toda obra del diablo. No hemos sido llamados a hacer exorcismos, pero sí a resistir al diablo mediante el sometimiento a Dios y a su verdad. No demos lugar al diablo. Muchos son los engaños de Satanás, pero a donde quiera que se dirija su esfuerzo, allí debemos estar listos, dispuestos a enfrentarnos a él y resistirlo mediante la verdad, a resistirlo mediante una vida piadosa, una vida congruente con aquello que decimos nosotros ser. Hemos sido llamados también a interceder por los inconversos y también por los cristianos para que unos se salven y los otros crezcan en el conocimiento de Dios, andando como es digno de Él y llevando mucho fruto. Finalmente, y no porque sea esto todo lo que implica lo que hemos sido llamados, somos llamados a darle gloria y a darle gloria llevando mucho fruto. Dice Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un discípulo lleva fruto. Un seguidor, simple seguidor, consume. Pero un discípulo sirve y lleva fruto para la gloria de Dios. Oremos, Padre, gracias. Gracias porque en realidad no hay nada de qué jactarnos. No hay nada por lo cual nosotros podamos decir que tú pusiste tus ojos en nosotros. Ha sido por tu gran misericordia, por tu inmensa bondad que tú nos has llamado aparte para servirte y para vivir para ti. Ahora, Señor, al participar de la comunión, de la cena del Señor, queremos recordar
este hecho tan precioso, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuevamente, Señor, que tú tuviste la iniciativa, tú soberanamente decidiste elegirnos y llamarnos para tu servicio. Que podamos apreciar cada día, cada momento esta verdad tan preciosa. Y al participar de la cena del Señor, que también consideremos el costo, Señor, de esa salvación tan preciosa que nos has dado. Y si hay aquí alguien que aún no es discípulo tuyo, sino un seguidor, Padre, que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado sobre su vida. Y el día de hoy, no mañana, el día de hoy, rinda su corazón a ti y deje su vida de pecado para seguirte a ti. Gracias, Padre, te lo pido en Cristo Jesús. Amén.